que los superhéroes existen? ¿Te lo crees? Dile al que tienes al lado, los superhéroes existen. De hecho, toda esta literatura y todas estas películas que hemos visto muchas veces están inspiradas en Jesucristo, aún sin saberlo. Porque los superhéroes están inspirados en la lucha del bien, la bondad, la luz contra el mal, contra las tinieblas. Y por eso es tan necesario que en el día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, haya verdaderos superhéroes. La sociedad en la cual vivimos necesita superhéroes, necesita superheroínas, necesita cristianos y cristianas que con sus superpoderes llenen de esperanza y de luz este mundo lleno de tinieblas y, lo más importante, que salven la vida de muchos que perecen y que van al infierno sin conocer a Jesús. El mundo necesita a estos superhéroes. Dile al que tienes al lado, te necesita. El mundo nos necesita a ti y a mí. ¿Sabes? Hay dos llamados en la vida del cristiano. La semana pasada aprendíamos de esos 3 llamados, pero me refiero a ese llamado a la salvación, por supuesto, pero tenemos un llamado que proviene del mundo que nos rodea. No sé si habéis visto la película, por ejemplo, Batman, ¿no? Cuando esa luz se enciende en el cielo, ¿qué está diciendo? Es una luz de llamada, llamando a Batman, ¿no? Porque hay un problema. Pues sabes, en esta sociedad hay una luz constantemente constantemente encendida, iluminada, que nos está llamando a ti y a mí, con una necesidad apremiante de lo que tú y yo tenemos, de esos superpoderes. Ahora, está bien que acudamos al llamado a la salvación, pero tenemos que acudir al llamado de nuestra sociedad, acudir al llamado de todo aquello que nos rodea, de las personas que nos rodean, al llamado de la necesidad de nuestra familia, al llamado de la necesidad de la sociedad en la que estamos. Amén. Y para ello necesitamos esos superpoderes. Nuestro llamado es a ser superhéroes, pero la realidad es que no podemos ser superhéroes separados de Cristo. Jesús lo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Él, Jesús, y solamente Él es quien nos capacita para poder mostrar ese poder capaz de transformar todo a nuestro alrededor. Nuestros superpoderes no provienen de nosotros, provienen de Jesucristo y de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Di conmigo, el Espíritu Santo. Por supuesto, no operamos con esos superpoderes quizá en la dimensión que queremos, ¿a qué no? ¿Por qué no operamos con esos superpoderes que Dios nos ha dado? Con ese poder que es un poder sobrenatural, que es el poder más poderoso que existe en el universo. ¿Por qué si hemos sido dotados de esos superpoderes no se manifiestan más en cada uno de nosotros? Esa es una pregunta que me hago. La respuesta es que igual que en la ficción, el superhéroe quizá más icónico y más simbólico, me refiero a Superman, tenía una kriptonita, ¿os acordáis? De ese mineral verde. Superman tenía una kriptonita que mermaba sus superpoderes y lo convertía en un hombre común, un hombre sin superpoderes. ¿Sabes? Nosotros también tenemos una kriptonita que suprime todos nuestros superpoderes. Me refiero al pecado en todas sus formas y manifestaciones. Y a veces el pecado es más sutil de lo que pensamos, porque todos nos ponemos en guardia ante pecados que son manifiestos, pecado de adulterio, fornicación, pasiones desenfrenadas sexuales, cosas que sabemos y que tenemos muy identificadas, drogas, alcohol, asesinato, terrorismo.
Todas esas cosas son cosas que tenemos muy identificadas como pecado, pero pecar no solamente es eso, porque pecar es errar el blanco. El significado etimológico de la palabra pecar es aquel que falla el blanco, aquel que no da en el blanco. Entonces, cuando pecamos tú y yo, pecamos cada vez que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, el pecado es el arma que utiliza nuestro villano, Satanás, para contrarrestar los superpoderes que Dios nos ha conferido a cada uno de nosotros. Y Satanás, a través del pecado, incide en una parte de nuestro ser que es muy importante. Me refiero a nuestra vieja naturaleza, también conocido como viejo hombre o carne. ¿Has oído hablar de ello? Y ¿sabes? Todos nacemos atados a esa vieja naturaleza que opera en nosotros antes de nacer de nuevo y que sigue estando en nosotros después de nacer de nuevo. Escucha, Juan. Tú has nacido de nuevo, tú ya tienes los superpoderes. Pero sigue estando tu viejo Juan. Pese a que ahora tenemos los superpoderes del nuevo hombre, el hombre espiritual, aún sigue estando nuestro viejo hombre, del cual nos tenemos que despojar. Esta foto es muy gráfica, ¿verdad? Cuando está vestido y con gafitas, ¿quién es? Clark Kent, ¿verdad? Pero cuando se despoja de ese hombre, entonces es cuando sale el Superman, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, de la carne, para que pueda salir el superhombre, la supermujer que llevamos dentro, con los poderes ilimitados del Espíritu Santo. Pero por desgracia todos nacemos atados a esa vieja naturaleza que opera en nosotros antes de nacer de nuevo y también sigue estando después de nacer de nuevo. Ese viejo hombre tiene unas manifestaciones. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Wow! Así es esa vieja naturaleza nuestra, de la que nos tenemos que despojar. Ahora, esta vieja naturaleza viene definida por el temperamento. Di conmigo, temperamento. ¡Ay, el temperamento! Hemos empezado por ahí, ¿verdad? El colombiano tiene un temperamento, el español otro, el ruso otro, el sueco otro, ¿verdad? Esa vieja naturaleza de la que estoy hablando viene definida por el temperamento. Todos nacemos con un temperamento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos dicho tú y yo, o yo he escuchado en consejería, sobre todo con los más jóvenes, cosas como esta, jóvenes que llegan y te dicen: ¿por qué será, pastor, que no puedo controlarme? No puedo evitar caer una y otra vez en esta debilidad que tengo. Sé perfectamente lo que está bien y sé perfectamente lo que está mal, pero no puedo evitar caer constantemente. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Oye, hay un personaje en la Biblia que se sentía exactamente igual. Es Pablo. En Romanos 7:14 podemos leer esa lucha que sentía Pablo, muy parecida a esto que te estoy diciendo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tremendo, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Pablo tenía exactamente esa lucha. ¿Por qué será que no puedo controlarme? ¿Por qué no puedo controlar mi temperamento? Ese yo que hemos visto ahí subrayado en este texto de Pablo, ese yo representa a la persona de Pablo, representa el alma, la voluntad y la mente de Pablo. Y ese yo también representa nuestra alma, nuestra voluntad y nuestra mente. Entonces el pecado que moraba en Pablo es la debilidad natural que todos los seres humanos heredamos de nuestros padres. ¿Sabes? Es interesante porque cuando estudias, todos heredamos de nuestros abuelos un temperamento. ¿Sabías eso? O sea, el temperamento de Aarón no lo ha heredado de mí, ni de su madre. Lo ha heredado de Huerti y de José Antonio, de Eusebio y de Marisa. Son los abuelos los que genéticamente nos confieren el temperamento. Temperamento, por supuesto, que incluye fortalezas, puntos fuertes, pero que también incluye debilidades. Di conmigo, el temperamento tiene puntos fuertes, fortalezas, fuerzas, pero también tiene puntos débiles. La Biblia llama a ese temperamento, como hemos definido ya, el hombre natural, la carne, el viejo hombre. Ese es tu temperamento. Es ese impulso básico de nuestro ser que busca constantemente satisfacer aquello que desea. Ahora, el temperamento no es el carácter, ni tampoco es la personalidad. Cuidado porque muchas veces podemos confundir esto. El temperamento no es el carácter ni tampoco la personalidad. El temperamento es la combinación de rasgos con los que nacemos y heredamos genéticamente. El carácter es nuestro temperamento civilizado, cultivado o educado. ¿Entiendes, verdad? Y la personalidad es la imagen que mostramos o que proyectamos a los demás. La nacionalidad, como he dicho antes, la raza, juegan un papel importante en el temperamento heredado. También el sexo. O sea, el sexo también afecta el temperamento de una persona. Como sabéis, quizá las mujeres son más emocionales que los hombres, ¿verdad? El temperamento dura toda la vida. Es algo que siempre va a estar dentro de ti. El temperamento va a estar siempre dentro de ti. El carácter puede ser modificado, incluso la personalidad, pero el temperamento no. He puesto una imagen muy gráfica para que podamos entenderlo. Así como lo veo yo, cuando tú ves una naranja, la personalidad es la naranja entera, cuando la ves bonita. El carácter es el gajo. Y el temperamento es la semilla, el hueso que está dentro, lo más interno de nosotros, lo que nos define, porque de la semilla de donde nace todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aprendemos con el tiempo a vivir, entre comillas, en paz con todos los que nos rodean, poniendo siempre de relieve aquellas cosas que son nuestras fortalezas y vivimos disimulando nuestras debilidades. Muchos logran desarrollar un carácter y mejorar su personalidad, pero pocos son los que pueden cambiar su temperamento. Pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que podemos cambiar nuestro temperamento. ¡Aleluya! Pablo, en el siguiente versículo, en Romanos 7:4, dio un grito desesperado desde lo más profundo de su corazón, el mismo grito que da toda persona sincera que se lamenta por sus debilidades. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo?
igual que ese grito desgarrador de Pablo de lamento, me llena de paz y de alegría encontrar la respuesta que él mismo da un versículo más adelante, un poquito más adelante. Porque la respuesta a esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! La respuesta es Jesucristo. ¡Qué gran noticia! Pablo descubrió que el temperamento, su temperamento podía ser cambiado. Y Pablo lo tenía tan claro que luego en 2 Corintios 5:17 escribió: porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Amén. Amén. Es una gran noticia. El temperamento constituye la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar nuestro temperamento? Necesitamos la nueva naturaleza. Pedro nos dice, 2 de Pedro 1:4, somos participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, habiendo huido del temperamento, o sea, de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos propios del temperamento, de la concupiscencia. Ese es el deseo propio de cada temperamento. Entonces, la naturaleza divina la obtenemos por medio de Jesucristo. Él es la única vía de escape al control que ejerce sobre nosotros nuestro natural temperamento, porque solamente por medio de Él somos hechos nuevas criaturas. Por supuesto, existen algunos individuos en el mundo, individuos que tienen una gran fuerza de voluntad, que tienen un gran dominio de sí mismo, incluso logran cambiar algunos aspectos de su temperamento o logran cambiar gran parte de su conducta, pero nunca van a poder curar todas sus debilidades, porque solamente Cristo puede curar todas nuestras debilidades. ¿Y sabes qué? Nuestro enemigo, el villano de esta superhistoria, Satanás, conoce muy bien cuáles son nuestras principales debilidades. Conoce perfectamente cuál es mi debilidad temperamental, cuál es tu debilidad temperamental, y usa su poder, porque él también tiene poderes, para derrotarnos. Su mayor deleite es vernos derrotados por nuestras propias debilidades. La buena noticia es que podemos lograr la victoria por medio de Jesucristo, cuyo Espíritu puede hacer que todas las cosas sean hechas nuevas en nuestra vida. El famoso psicólogo cristiano Henry Brown, una eminencia en psicología en Estados Unidos, cristiano, dijo una frase muy interesante. Dice: si mis pacientes, él llegó después de tratar a miles de pacientes, de encontrar tratamientos que no eliminan, porque en psicología cuando una persona está trastornadita no puedes sanar, nadie puede sanar el alma, solo Cristo. Lo único que puedes hacer es aquietar de alguna manera con químicos, con fármacos. Y Henry Brown llegó a esta conclusión después de tratar a miles de pacientes. Dice: si mis pacientes no aceptan a Cristo, nada puedo hacer por ellos. No conozco ningún tratamiento en el ámbito de la psicología que sea efectivo para los problemas de comportamiento, pero en Jesucristo encuentro la respuesta. Henry Brown dijo también: podemos recurrir a nuestro trasfondo como una excusa, ¿verdad? Eso nos gusta mucho. Nos excusamos nuestro comportamiento por el trasfondo. Es que soy español, es que soy alemán, es que soy, ¿verdad? Es que vengo de esta familia. Y él decía eso, ¿no? Podemos recurrir a nuestro trasfondo como una excusa por nuestro comportamiento. Solamente podemos poner esa excusa hasta el momento de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Después de eso, contamos con un nuevo poder interior que nos capacita para cambiar nuestra conducta. Amén. ¿Sabes? Lo que más me emociona de servir al Señor es ver de qué manera el Espíritu de Dios
toma un temperamento débil, un temperamento depravado y lo transforma en un vivo ejemplo del poder de Jesucristo. Esa es la principal razón por la que yo soy pastor. Ver ese poder actuando, cambiando un temperamento débil, depravado, en la imagen del Hijo de Jesucristo. Perdón, del Hijo de Dios Jesucristo. Ahora, la realidad es que tenemos que admitir que no todos experimentamos ese superpoder transformador. Y esto es una gran desgracia. La mayoría de los cristianos no experimentan una completa transformación de sus temperamentos. ¿Por qué no experimentamos como cristianos la transformación de nuestro temperamento? ¿Cuál es la razón, Josué? ¿Sabes por qué es? Se debe a que no permanecemos. Di conmigo, permanecer. A que no permanecemos. Jesús lo dijo. Separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mi palabra. Nuestro temperamento no es transformado si no permanecemos en una constante relación con Jesucristo. Nacemos de nuevo, recibimos la nueva naturaleza que tiene esos superpoderes que nos capacitan. Pero si no permanecemos conectados a la fuente de poder, esa fuente de poder que es la que activa esos superpoderes en ti, no vamos a poder mostrar todo ese poder que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Y esa fuente de poder es Jesucristo y su Espíritu Santo. Por eso, nuestro mayor llamado es a permanecer conectados a Él. Antes de seguir, quiero que conozcamos mejor nuestros temperamentos. Esto nos va a enseñar. ¿Quieres aprender esta mañana un poquito? Quizás muchos de vosotros sabéis esto, ¿no? Pero yo quiero recordarlo a los que lo sabéis y que para aquellos que no han oído puedan entender un poquito mejor. Conozcamos mejor nuestro temperamento. Más de 400 años antes de que Jesucristo naciera, Hipócrates, el brillante médico y filósofo griego, propuso la teoría de que existían básicamente 4 tipos de temperamento. Erróneamente, porque fue un error, erróneamente Hipócrates pensó que estos temperamentos eran el resultado de los 4 líquidos predominantes en el cuerpo humano: la sangre, la cólera o la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Hipócrates nominó los temperamentos de acuerdo a los líquidos que, según él, los producían. El sanguíneo, primer temperamento, derivado de la sangre, son aquellos que son vivaces. El colérico, bilis amarilla, aquellos que son superactivos y que siempre están moviéndose. El melancólico, bilis negra, son los tristones. El flemático son los lentos, aquellos que se mueven a paso de elefante. Pese al error de Hipócrates en cuanto a la procedencia de los temperamentos, hoy día en psicología se sigue usando esta cuádruple clasificación de los temperamentos. De hecho, fíjate, la psicología moderna ha sugerido muchas nuevas clasificaciones para los temperamentos, pero ninguna de esas clasificaciones ha logrado la aceptación dentro de la psicología como lo ha hecho esta de Hipócrates. Quizá tal vez la más conocida de las nuevas clasificaciones es la que divide los temperamentos en extrovertidos e introvertidos. Ahora, nosotros vamos a movernos por la antigua descripción de Hipócrates para aprender acerca del temperamento humano. Estos temperamentos son básicos, eso es lo primero que tienes que saber, son temperamentos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna persona es portadora de un temperamento exclusivo. ¿Entiendes lo que digo, no? Todos descendemos, como he dicho antes, de 4 abuelos y cada uno de esos abuelos contribuye por medio de los genes a la formación de nuestro temperamento. Todos, en definitiva, somos una mezcla de temperamento, pero con un temperamento predominante en nosotros. Me hago entender, ¿verdad? Entonces, es imposible predeterminar un porcentaje exacto de la mezcla, pero eso no es importante. Lo importante es que sepamos determinar
cuál es el temperamento básico de cada uno de nosotros. Y quiero empezar por el primero, el sanguíneo. Ahora sí. Antes te he adelantado, pero bueno. El sanguíneo. Ahí tienes la foto, no sé si has visto esta película de Disney. El sanguíneo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Las fortalezas del sanguíneo es que es una persona expresiva, atento. Es ese que es el alma de la fiesta, ese que llega y levanta cualquier lugar, cualquier sitio. Están todos deprimidos y llega a él y lo llena todo de luz. Es cálido, es amistoso, le encanta estar con la gente, es hablador. Siempre tiene un chiste, es entusiasta, es compasivo con los demás. Cuando ve a alguien que no está disfrutando de la fiesta, se preocupa para que la gente pueda disfrutar de la fiesta, por ejemplo. Esas son sus fortalezas. La debilidad del sanguíneo es que es muy indisciplinado, que es inestable, que es improductivo, que es egocéntrico y que es muy exagerado. También tiende a ser mentiroso. Luego está el colérico. ¿Qué pasa con la proyección? Ah, vale, está Aaron. El colérico. El colérico tiene sus fortalezas también. Es voluntarioso, es calle recta, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido, es un gran líder. De hecho, los grandes líderes de la historia, tanto buenos como malos, han sido coléricos. Ahora tiene debilidades. Sus debilidades es que es nada emocional. Tú puedes llegar a un colérico hecho polvo. Imagínate que yo soy un pastor y tengo este carácter colérico, ¿no? Y tú llegas hecho polvo porque tu mujer te ha dejado y no soy capaz de sentir nada por ti. Te está muy bien. Otra de las debilidades es que es autosuficiente, es impetuoso, dominante, de ideas sólidas, es rocoso, es sarcástico, es irascible e incluso llega a ser cruel. A menos que el Espíritu Santo de Dios lo toque vigorosamente y le permita ver el poder sobrenatural, el colérico es muy difícil que se convierta al Señor. Si no lo hace en sus edades más tempranas, cuando son adultos, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque son tan pragmáticos, tan prácticos, que consideran la devoción, el buscar al Señor, todas las cosas de Dios suelen considerarlas como prácticas que no llevan a un fin productivo que puedan ver. Entonces lo ven como una lamentable pérdida de tiempo. Luego está el melancólico. El melancólico, sus fortalezas son que es alguien que es muy dotado. Los melancólicos son los grandes artistas, los grandes creadores, los grandes arquitectos, pintores, artistas, autores, compositores. Los melancólicos están dotados, son analíticos, son estrategas, son abnegados, son trabajadores y son muy autodisciplinados y muy ordenados. Ahora, sus defectos es que son muy variables. Fácilmente se cansan de un proyecto, muchas veces se autocentran mucho en sí mismos, son propensos a ser hipocondriacos, eso que, ay, madre mía, son vengativos, susceptibles también, son muy teóricos, son insociables, críticos y suelen ser negativos. Ese es el melancólico es ese que tú estás haciendo, está el colérico y el sanguíneo haciendo el plan, ¿no? El colérico liderando, el sanguíneo, vamos, y llega el melancólico y dice, pero ¿habéis dado cuenta que os podéis caer por ahí? Sí, vamos a subir por aquí. Y entonces llega el melancólico y dice, ¿habéis dado cuenta que hay unas piedras que os podéis caer para abajo? ¿Te suena de algo, Ruth? ¿El melancólico? La mayoría de los más notables personajes bíblicos fueron predominantemente melancólicos. Moisés, Elías, Salomón. Pero el éxito de todos estos hombres se debió a que creyeron en Dios. La fe en Cristo es capaz de elevar a esta gente por encima de su propio temperamento al punto de que pueden vivir la nueva vida que Cristo Jesús ofrece. Ahora, el flemático. ¿Cómo es el flemático, Josué? Bueno, el flemático tiene sus puntos fuertes. El flemático es el hippie. Yo lo llamo así, el hippie. Paz. Es tranquilo,
Es alguien confiable, es alguien a quien le puedes dejar tus hijos. Es muy objetivo, eso es bueno. Es objetivo porque por ejemplo, no tiende a empatizar con la gente, entonces puede ser objetivo. No sé si me explico. Viene una situación que, por ejemplo, Ruth está peleada con Elizabeth y entonces el flemático, no, aunque sea Ruth su mujer, tiene la capacidad de ser objetivo. Si tiene razón Elizabeth, se la va a dar, aunque Ruth sea su mujer. ¿Entiendes? Es objetivo, es diplomático. Estos son los grandes políticos, diplomáticos. No, el Pedro Sánchez es un poco flemático. Es eficaz, es organizado, es práctico, es sarcástico, tiene una flema especial, es su humor, pero es calmado, plácido, nunca se mete en problemas. Es de los típicos que, por ejemplo, el colérico, si el colérico siempre tiende a hacer algo. Si ve una situación social que está siendo negativa, el colérico se levanta y vamos a levantarnos y vamos a hacer algo contra esto. El flemático diría, oye, ¿alguien va a hacer algo por esto? Me encanta la definición de Hallesby, porque Hallesby define a los 4 temperamentos de la siguiente manera. El sanguíneo disfruta de la compañía de la gente y después se olvida de ellos. Porque el sanguíneo vive en el presente. Entonces se rodea de gente, es el alma de la fiesta, disfruta de ello, pero si se tiene que ir a Alemania al día siguiente, no te va a llamar nunca. Porque va a encontrar otro nuevo círculo de amigos al ser tan social. Entonces, el sanguíneo disfruta de la compañía de la gente y después se olvida de ellos. El colérico utiliza a las personas para su beneficio propio y después, si te he visto, no me acuerdo. El melancólico, por norma general, le molesta a todo el mundo. Les molesta a todos, pero los deja. Ve que, por ejemplo, en casa, un melancólico ve que su hijo está metiendo los dedos en el enchufe y dice, mételo, que ya verás el rampazo que te va a pegar. El flemático estudia a las personas con arrogante indiferencia. Mira ese. Mira esta. Parece que cuando hablamos de estos, de los temperamentos, parece que no hay esperanza para ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero la buena noticia es que el temperamento es lo más profundo de nosotros y siempre nos va a acompañar, pero el temperamento no es el carácter, ni tampoco es la personalidad. Y más importante aún, este temperamento del que estamos hablando no es el temperamento controlado por el Espíritu Santo. Y ahí está la gran victoria y la gran diferencia. Los cristianos podemos superar nuestras naturales debilidades y acrecentar nuestras fortalezas por medio de la llenura del Espíritu Santo. Dile al que tienes al lado, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado de que somos o que debemos ser esos superhéroes y sabemos que no hay superhéroes sin superpoder. ¿Cuáles son nuestros superpoderes? Todo superhéroe cuenta con superpoderes igual nosotros. El Espíritu Santo nos confiere estos 9 superpoderes. Estos superpoderes vienen definidos en la Biblia como el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para poder tener los superpoderes, tenemos que tener nuestro temperamento lleno del Espíritu. Es imposible que tengamos y manifestemos estos superpoderes si nuestro temperamento, la esencia de lo que somos, que heredamos genéticamente de nuestros abuelos, no está lleno del Espíritu Santo. El temperamento lleno del Espíritu Santo carece de debilidades, es indestructible y cuenta con 9 poderosas fuerzas, 9 superpoderes. No importa, de verdad, escúchame, porque no importa cuál sea nuestro temperamento natural, si estamos llenos del Espíritu Santo, da igual que seamos sanguíneos, coléricos, melancólicos o flemáticos, en nosotros se va a manifestar estos 9 superpoderes espirituales. Y vamos a mantener nuestras propias fortalezas naturales.
manteniendo nuestra individualidad, porque cada uno somos distintos, ¿a que sí? Pero no vamos a ser dominados por nuestras debilidades. Los 9 superpoderes del Espíritu transforman nuestras debilidades. Estos 9 superpoderes los encontramos en su máxima expresión en Jesucristo. Jesús es el supremo ejemplo del hombre controlado 100% en todos los días, todos los minutos, todos los segundos de su existencia aquí en la tierra, controlado por el Espíritu. O sea, estudiar la vida de Jesús es comprobar una y otra vez la manifestación humana de estos superpoderes. Y quiero que examinemos estos superpoderes de los hijos de Dios, un poquito por encima. Estos superpoderes es bueno que sepas que solamente los tienen aquellos que han nacido de nuevo. Los demás tienen sus temperamentos. ¿Verdad que cuando hemos repasado los temperamentos se te han ocurrido un montón de compañeros de trabajo, un montón de amigos, de familiares que no conocen al Señor? De ti mismo, ¿verdad? Solamente los hijos de Dios tenemos estos 9 superpoderes. Y yo quiero que los examinemos para que hagamos un autoexamen, para saber cómo estamos, saber si estamos siendo esos superhéroes que nuestra familia necesita. Saber si estás siendo ese superhéroe que tu esposa necesita. Saber si estás siendo ese superhéroe que tus hijos necesitan. Saber si estás siendo ese superhéroe que tus compañeros de trabajo necesitan. Saber si estás siendo ese superhéroe que tu pueblo, tu ciudad necesita. Amén. Todo cristiano que manifiesta estos 9 superpoderes va a ser una persona feliz. Además de feliz, va a ser una persona ubicada, balanceada, madura y fructífera. Un superhéroe en este mundo tan necesitado de superhéroes. Así que si somos hijos de Dios, tenemos que tener este anhelo, ¿o no? El anhelo de vivir esta clase de vida. Esa clase de vida no se logra por un esfuerzo humano, sino por la sobrenatural acción del Espíritu Santo que controla toda y cada una de las áreas de nuestra vida. El primer superpoder, el amor, ¿verdad? El amor es el primer superpoder que figura en el catálogo de Dios sobre las cualidades o poderes de un temperamento lleno del Espíritu Santo. Este amor se manifiesta tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Mateo 22, versículo 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay duda, ¿verdad? Este amor es sobrenatural. ¿Sí o no? Pues claro. O sea, un amor que hace que el hombre, que el ser humano se interese más por el reino de Dios que por el reino material, es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, por naturaleza es un egoísta. Entonces no puede ser natural ese amor. Desprenderte de todo por buscar el reino de Dios, eso no es sobrenatural. ¿Qué me dices del amor a nuestros prójimos? El amor al prójimo, ¿verdad? Que siempre ha sido una marca de pureza o de buena conducta cristiana. Gracias a Dios no está limitado por el temperamento, porque si no nos sacaríamos los ojos. Seguramente un colérico va a necesitar más constantemente la llenura del Espíritu Santo que un sanguíneo, ¿verdad? Que el sanguíneo es más dado a estar con las personas, a mostrarse amable. Seguramente un colérico va a necesitar más esa llenura del Espíritu Santo, buscando esa dosis de amor. Pero si el Espíritu Santo controla su vida, el colérico también va a ser un individuo compasivo, tierno y lleno de amor. Jesús dijo, fíjate si este amor no es un superpoder. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y haced bien a los que os ultrajen. Haced bien a los que os están haciendo daño. Esto es un superpoder, ¿verdad? Con qué facilidad
O sea, ya nos cuesta a veces amar a nuestros hermanos. Imagínate a nuestro enemigo. Este tipo de amor jamás puede ser generado por ningún ser humano. Solamente Dios lo puede generar. Lo poderoso de esto es que, fíjate, dos personas en conflicto, quizá por sus temperamentos naturales, pueden entenderse y amarse con ese amor sobrenatural. Por ejemplo, los apóstoles, los discípulos de Jesús. No sé si habéis visto la serie Chosen. Me encanta porque ves estudiando la Biblia, porque la serie está muy bien hecha, porque tira de los estudios y refleja muy bien el temperamento de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los discípulos de Jesús. Y vemos cómo se ven los 4 temperamentos en los 12. Vemos que hay coléricos como Pedro, que hay sanguíneos como Juan, que hay flemáticos, que hay también, por supuesto, melancólicos como Juan. Jacobo era más el flemático. Sin embargo, Jesús pudo decir de ellos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cuántos problemas evitaríamos entre nosotros si buscáramos la plenitud del Espíritu Santo para obtener este primer superpoder del temperamento lleno del Espíritu Santo? Para obtener el amor. Dile al que tienes al lado: necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé yo? Porque muchas veces, ¿no te ha pasado a ti que dices tú: wow, no sé, Señor, si te amo lo suficiente? Todos tenemos muy claro que el Señor nos ama. Pero ¿tú no te sientes escaso muchas veces en tu amor? O decir, ¿cómo puedo decir yo? Me da vergüenza decir que te amo. A mí me pasa a veces. Pues Jesús nos puso un método para poner a prueba este superpoder, para poner a prueba el amor. ¿Sabes cuál es? Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puedo yo demostrar que verdaderamente amo? Solamente nos tenemos que preguntar: ¿soy obediente a los mandamientos de Dios revelados en su palabra? Si la respuesta es no, significa que no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, el segundo superpoder temperamental del hombre lleno del Espíritu Santo es el gozo. El teólogo luterano R.C.H. Lenski dijo lo siguiente: el gozo es una de las virtudes cardinales del cristiano, merece un lugar al lado del amor. El pesimismo es una grave falta. No me refiero al fauto gozo como lo entiende el mundo, es el gozo perdurable que brota de la gracia de Dios, que es nuestra herencia. Amén. Muchos piensan erróneamente que pueden ser felices si todo les va bien en la vida, ¿verdad? Hay una búsqueda del hombre de la felicidad, porque entiende que la felicidad es que todo te vaya bien, que tengas un sueldo de 8 o 9 mil euros al mes, una casa en la playa, una moto de agua, un barco, un coche, un avión. No sigo, ¿no? Y piensan que eso es felicidad o tener mucho dinero. Los que piensan así desconocen la diferencia entre felicidad y gozo. Son totalmente diferentes. John Hunter dijo lo siguiente: la felicidad es algo simplemente que ocurre por el juego o por el azar de las circunstancias, pero el gozo perdura a pesar de las circunstancias. Aleluya. Ningún cristiano puede disfrutar de verdadero gozo si depende de las circunstancias de la vida. La vida plena del Espíritu Santo está caracterizada por poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos permite saber que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes? En la Biblia, las palabras gozo y regocijarse son mencionadas frecuentemente como formas de comportamiento cristiano. Pero
El gozo y el regocijarse no son la resultante de un esfuerzo propio, sino son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permite pensar, por ejemplo, en lo que dijo el salmista cuando dijo en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. También el salmista, refiriéndose a la experiencia espiritual del gozo del hombre, dice en el Salmo 4:7, tú diste alegría, gozo a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. O sea, hay un gozo que nos produce una alegría aún mayor que la que experimenta el mundo cuando tiene grano, cuando tiene mosto, que son el símbolo del dinero, de la economía, de tener bienes materiales, ¿verdad? Porque en la cultura de Israel, la agricultura era lo que te daba los recursos. Entonces lo que está diciendo el salmista es, tú diste alegría, gozo a mi corazón, mayor que la que pueden disfrutar ellos con todo su dinero, con todas sus posesiones. Ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y Pablo, escribiendo desde la cárcel, ¿desde dónde? Desde la cárcel dijo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, y ahora entre símbolos de exclamación, lo pone así en tu Biblia, regocijaos. Filipenses 4:4. Pablo lo podía decir porque aprendió la experiencia de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Desde esa misma cárcel, un poquito más abajo, en Filipenses 4:11, Pablo escribió, he aprendido a contentarme, a estar contento, a tener gozo, cualquiera que sea mi situación. ¡Uf! ¡Qué superpoder este!, ¿verdad? Sin duda, el hombre que puede alegrarse y estar contento mientras sufre las cadenas de una prisión tiene que contar obligadamente con una fuente sobrenatural de poder. El carcelero de Filipo vio el genuino pero sobrenatural gozo reflejado en las vidas de Pablo y Silas cuando fueron arrojados a la cárcel por predicar el Evangelio. Ese carcelero los escuchó cantar y alabar al Señor cuando estaban ahí en el cepo. ¡Aleluya! Y eso le produjo una profunda impresión. Y sabes, por desgracia, yo lo noto la ausencia de este superpoder, de este fruto del Espíritu en muchos cristianos hoy día. Y esto les impide ser fructíferos y ser superhéroes ganando almas para Cristo. ¿Sabes que uno de los poderes que más impactan a aquellos que no conocen al Señor es el gozo que reflejamos en los momentos y en las tormentas de nuestra vida? El mundo necesita este superpoder. Ver esta evidencia de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de un creyente pese a las tormentas y a las circunstancias, porque eso atrae a la gente a Cristo. Este gozo sobrenatural está a disposición de cualquier cristiano. Independientemente de su temperamento, el temperamento que tengas, independientemente de tu temperamento, tienes acceso a este gozo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esta super vida, esta vida abundante se manifiesta en el cristiano por medio del gozo, pero solamente es posible si estamos llenos del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo, a Dios no le gustan la duda ni el desaliento. Odia las doctrinas deprimentes y los pensamientos tristes y melancólicos. Dios quiere corazones alegres. No envió a su Hijo para llenarnos de tristeza, sino para alegrar nuestros corazones. Cristo dijo, regocijaos de que vuestros nombres estén en los cielos. Amén. Aleluya. Tercer superpoder, la paz. Es el tercer superpoder temperamental del hombre lleno del Espíritu Santo. El hombre lejos de Dios no conoce la paz, la verdadera paz. La paz que aquí se menciona tiene dos acepciones. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Las dos acepciones es la paz con Dios y la paz de Dios. Son dos cosas distintas. La paz que Jesús nos dejó, mi paz os dejo, se compara con la paz con Dios. Él, a través de su sacrificio, nos puso en paz con Dios. Mi paz os doy
se compara con la paz de Dios. Porque el mismo versículo la define como la paz de un corazón no turbado. O sea, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El versículo 26 del capítulo 14 de Juan describe la venida del Espíritu Santo a los creyentes como el Consolador. O sea, ¿qué estaba queriendo decir Jesús aquí? Jesús predijo que el Espíritu Santo sería la fuente de la paz de Dios. No de la paz con Dios, porque Jesús es el que nos puso en paz con Dios y el Espíritu Santo es la fuente para tener la paz de Dios. Entonces, la paz con Dios es el resultado de nuestra fe, o sea, de esa experiencia de salvación, de poner la fe en Jesús. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios es el antídoto de la preocupación. Pero esta paz, la paz de Dios, no la adquirimos tan rápidamente ni tan automáticamente como la paz con Dios. La paz de Dios no se turba ante las difíciles circunstancias. ¿Sabes? La paz de Dios viene muy bien ilustrada por el Señor Jesús cuando estaba durmiendo en la barca. Esa es la paz de Jesús. Esa es la paz de Dios. Jesús estaba dormido profundamente en la barca mientras sus discípulos parecían estar aterrados, llenos de miedo, rayando la locura, locos perdidos. ¿Sabes? Hay teólogos, cuando estudias algunos comentaristas bíblicos y algunos teólogos, es interesante porque dicen que este es el promedio. Esta es la proporción y es muy interesante, 12-1. Había 12 discípulos y uno en paz en medio de la tormenta. Y muchos teólogos defienden que esa es la proporción actual del cristianismo. Ante las tormentas de la vida, las dificultades de la vida, 12 corren despavoridos, pero uno mantiene la paz y confía en el Señor. ¿Quién quiere ser de esos? ¿Sabes? Estaba pensando, aproximadamente somos unos 120. Hoy faltamos, entre que vienen, no. Más o menos yo he hecho las cuentas en casa, 100, 120 somos los que formamos parte de APR Águilas. Eso quiere decir que solamente 12 tienen esa paz. ¿No? Aproximadamente, si son 100, ¿serían 12? Más o menos, ¿no? Pues, ¿sabes? Yo sentía muy fuerte durante la oración. Cuando he sentido esto, dice Josué, si aquí en APR Águilas se levantan 12 que pueden mantener la paz y que quieren ser llenos del Espíritu Santo, yo voy a reventar águilas con mi presencia. Solamente 12. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser uno de ellos? Para tener paz debemos mirar a Dios. Porque Él es el único que es consecuente. Él es el único que es el mismo siempre, que no cambia. Y sabes, el hecho de ser cristiano no nos libra de las circunstancias ni de las tormentas de la vida. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo nos provee este superpoder, la paz de Dios. Pablo lo dijo así. En Filipenses 4:6 Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, preocupados o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos tres primeros superpoderes, amor, gozo y paz, son emociones que contrarrestan netamente las debilidades temperamentales más comunes, tales como la crueldad, la ira, la indiferencia, el pesimismo, la tristeza, la crítica. El cuarto superpoder del temperamento lleno del Espíritu Santo es la paciencia. ¡Ay, la paciencia! Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Paciencia, tolerancia, aguante. Tolerancia y aguante son dos de los principales sinónimos sugeridos por los comentaristas bíblicos al describir este poder espiritual. La paciencia es definida como la virtud de soportar injurias y sufrir censuras o aflicciones sin pagar con la misma moneda, tal como hizo el Señor Jesús, que dice 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían
no respondía con maldición. La paciencia no es solamente esperar, sino esperar con la actitud adecuada. Porque muchas veces tenemos que esperar, ¿a que sí? No nos queda más remedio cuando estamos en la fila de Hacienda o en la fila de cualquier lugar donde tenemos que ir al ayuntamiento, tenemos que ir a hacer la compra. Pero eso no es la paciencia que transforma, que es un superpoder. La paciencia, que es un superpoder, es decir, estoy esperando en la puerta de casa, está lloviendo, me estoy calando, pero no estoy ahí maldiciendo a todo el mundo, sino que estoy, gloria a Dios. Señor, tú sabes por qué me deja el paraguas en casa. Amén. Entonces, la persona paciente es la que puede ejecutar tareas de la vida sin quejarse, sin aspavientos, afablemente, tal como lo hizo el Señor. Es tener la actitud correcta en el tiempo de espera. El quinto superpoder del temperamento lleno del Espíritu Santo es la benignidad. Esta palabra, que muchas veces muchos no entienden, a mí me gusta más amabilidad, gentileza. La benignidad es la gentileza, la amabilidad. La amabilidad o gentileza es un acto deliberado, educado, cortés, considerado y comprensivo, de bondad que brota de un corazón tierno. Es ternura. Ay, cuánto falta nos hace esto, ¿verdad? El mundo en el que vivimos conoce muy poco de este tipo de ternura. Es el resultado de la compasión que siente el Espíritu Santo por una sociedad perdida y agonizante. La vida de estrés, de bullicio, esa presión que tenemos todos que vamos corriendo de allá para acá, esa presión en que vivimos, hace que muchos de nosotros nos sintamos muchas veces molestos por las interrupciones, aquello que viene a interrumpirnos, de quienes quizá muchas veces denominamos gente inferior. Por eso hay padres que nunca tienen tiempo para sus hijos. Porque el bullicio y el estrés del trabajo, el bullicio y el estrés del activismo, el bullicio y el estrés de las cosas, no le permiten tener un tiempo de que su hijo le interrumpa para algo. O que aquellos que consideramos quizá inferiores, aunque no lo digamos, interrumpan nuestro caminar. Entonces, esto se hace evidente, por ejemplo, cuando vemos la reacción de los discípulos. ¿Os acordáis de los niños? Cuando los niños querían traer los niños a Jesús, los discípulos, no interrumpáis al maestro. ¿Qué hizo Jesús? Qué distinta la actitud de Jesús. No se lo impidáis. Dejad que los niños se acerquen a mí. Esa es la gentileza, la benignidad. Este gentil superpoder del Espíritu Santo jamás hace preguntas como la que hizo Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a mi suegra? No hace preguntas de esas. El sexto superpoder del hombre lleno del Espíritu Santo es la bondad. Se define como dar, o sea, cuando tú lees la definición exacta en el original, es dar de sí y de sus bienes. O sea, es dar lo mejor de ti y dar también de tus bienes. Es la benevolencia en su forma más pura, es la inclinación a hacer el bien en su más elevada expresión. Incluye hospitalidad y todo acto que nace de un corazón generoso que está más interesado en dar que en recibir. Esto es un superpoder, ¿verdad? Pablo dijo a Tito, el joven predicador, que debía predicar de tal manera, escucha, Tito 3:8, Tito, predica y no te canses de predicar, que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre, incluso el cristiano, es tan egoísta por naturaleza que necesita que constantemente le estén predicando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo que mora en él le recuerde que debe ocuparse de la bondad. Entonces, es obvio que la persona que practica la bondad está más interesada en los demás que en sí misma. Los 4 temperamentos naturales tienen una inclinación a ser egoístas, desconsiderados. Por eso todos necesitamos este superpoder de la bondad.
El séptimo poder. El séptimo poder del hombre lleno del Espíritu Santo es la fe. Entraña un total abandono a Dios y una dependencia absoluta de Dios. La fe es un perfecto antídoto contra el temor, que provoca la preocupación, que provoca la ansiedad y que provoca el pesimismo en nuestra vida. Algunos comentaristas bíblicos hablan de que la fe, incluso la traducción de la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como fidelidad. Sin duda, el hombre cuya fe está inspirada por el Espíritu Santo es alguien fiel y confiable. El pastor William G. Coleman dijo: cuando el Espíritu toma el control, la vida progresa bajo la plena convicción de la capacidad del poder de Dios. Amén. Y eso nos llena de fe. Saber que no actuamos bajo nuestra capacidad, sino bajo el poder y la capacidad de Dios. Así que, dos cosas con las que tenemos que llevar cuidado. Cuidado con la presunción. ¿Qué es la presunción? La presunción es esos que se mueven en fe, pero realmente no están llenos del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se mueve en presunción. Vamos a conquistar esto en el nombre de Jesús. Pero eres una persona descuidada, llena de pecado. Y que no estás llena del Espíritu Santo. Eso es presunción, porque no hay unción. Pero también tenemos que llevar cuidado con la visión de langosta. ¿Os acordáis cuando los espías llegaron con el reporte negativo, excepto Caleb y Josué, llegaron y dijeron: son gigantes y a sus ojos éramos como langostas? ¿Cómo sabían ellos que a los ojos de los gigantes ellos eran como langostas? ¿Es que se habían acercado para preguntárselo? Cuidado, porque a veces el pensé que y el creí que, ¿cómo era eso? El pensé que y el creí que son síntomas de tonteque, ¿no? Creer que una situación es más poderosa que nosotros. Creer que esa situación me está viendo a mí como una langostita. Sin saberlo, porque a lo mejor quizá el que te teme es el diablo a ti. Amén. Pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo para ser una amenaza para el reino de las tinieblas. La Biblia nos enseña que hay dos fuentes de fe. La primera es la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La segunda fuente es el Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 5:22 y 23, donde se incluye la fe como un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son las dos fuentes que tenemos de fe. Y la que dice ahora: no falte la palabra en tu vida y la llenura del Espíritu. Así que si descubrimos que tenemos un temperamento quizás natural que es proclive a las dudas, a la incredulidad, a la indecisión, al temor, esto es mucho del colérico. Como cristianos podemos recurrir al Espíritu Santo para que nos llene, para obtener un corazón lleno de fe que va a disipar todas las emociones y todas las acciones de nuestra naturaleza carnal. Amén. El octavo superpoder del hombre lleno del Espíritu Santo es la mansedumbre. El hombre natural es orgulloso, es altanero, es arrogante, egoísta y egocéntrico. Pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, se produce una transformación y se vuelve humilde. Alguien que es indulgente, alguien que es sumiso, alguien que es accesible. Ya deja de ser un arrogante altanero. El mayor ejemplo de mansedumbre de toda la historia es el Señor Jesús. Fijaos que Él fue el Verbo hecho carne. Él fue el creador del universo. Y siendo el creador del universo, se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y haciéndose hombre no solamente se hizo hombre, sino que tomó forma de siervo. Y siendo siervo no solamente eso, sino que se sometió a los caprichos de la humanidad hasta el punto de dar su vida para poder comprar nuestra redención con su sangre. ¿Te parece un ejemplo de mansedumbre? A mí me vuela la cabeza cuando veo el arresto de Jesús. Cuando se presentan delante de Jesús y llega toda la guardia, eran 100 personas, dice los comentarios bíblicos que 100 soldados del sumo sacerdote aparecieron en el huerto de Getsemaní y preguntaron: venimos a buscar a Jesús Nazareno. Y en ese momento se levanta Jesús y dijo: yo soy. Y dice que los 100 volaron para atrás. ¡Wow! Pone el pelo de punta.
estaba lleno de poder. Y en ese momento, cuando se levantan, yo creo que empezaron todos ahí, todos tirados. ¿Qué ha pasado? Entonces se levantan. Vamos a apresarlo. Y entonces Jesús dice, me entrego voluntariamente. Y entonces se levanta Pedro ahí, con la espada. ¡Zum! Le mete un viaje, un mandoble de espada a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote, y le corta la oreja. Le quería hacer un piercing, pero se le fue. Y Jesús le dice, guarda esa espada. Pedro, no te enteras de nada. Y le pone, hace así, y le pega la oreja. Y es interesante porque en Mateo 26, 53 y 54 le dice a Pedro, Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¡Wow! O sea, Jesús podía hacer un chasquido de dedos, ¡pac!, y reventarlos a todos. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es cuando yo estoy jugando con mi hijo pequeño de 4 años y tengo toda la fuerza para hacerle daño, pero me dejo ganar por él. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es cuando yo tengo el poder de aplastar a alguien, pero aún así me entrego en amor por él. Eso es mansedumbre, amén. Jesús lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Semejante mansedumbre no es natural, ¿a que no? Ahora, el noveno y último superpoder del hombre lleno del Espíritu Santo es la templanza o el dominio propio. Cuidado, porque muchos cristianos confunden esto y en vez de dominio propio tienen demonio propio. No es demonio propio, es dominio propio. Pero el hombre se inclina por naturaleza a seguir el camino normalmente más sencillo y se deja arrastrar y fácilmente es tentado. Y el dominio propio es el antídoto contra la tentación. Probablemente los sanguíneos son los que en este aspecto sufren más tentaciones que los demás temperamentos. Pero nos pasa a todos porque ¿quién de nosotros no es tentado? ¿Verdad? Entonces el dominio propio es la solución para esos arranques de furia que a veces tenemos, esos arranques de temor, esos arranques de ira, de enojo, de celos, de envidia. El dominio propio templa los excesos emocionales de todo tipo en nuestra vida. Entonces el dominio propio es un supresor efectivo contra nuestra debilidad, por ejemplo, para tener una vida de devoción. El dominio propio es aquello que te hace tener dominio sobre la tentación que tenemos todos a dejar nuestra vida de devoción con Dios. Porque el enemigo lo sabe. Sabe que una vida de devoción a Dios, porque sabe que tú y yo no podemos alcanzar madurez en Cristo, que no podemos ser llenos del Espíritu Santo y que no podemos ser útiles en las manos de Dios a menos que nos alimentemos regularmente con la palabra de Dios y que tengamos una relación íntima que nos permita permanecer en Cristo. Entonces el dominio propio es muy necesario para que yo pueda conquistar mi devoción con Dios. Por ejemplo, el sanguíneo, ya hemos descrito cómo es el sanguíneo, el temperamento. El que es sanguíneo es inquieto y no tiene voluntad y también le cuesta concentrarse. El sanguíneo es aquel que le cuesta llegar temprano a los sitios, que le cuesta hacer algo constantemente. El colérico, ¿sabes lo que le pasa? El colérico tiene fuerza de voluntad, pero en cuanto a la devoción no ve la necesidad. Porque es independiente, es autosuficiente, no necesita a Dios. ¿Para qué voy a orar yo? El melancólico quizá es el que puede ser más regular en su vida de devoción, pero como es tan analítico, muchas veces se distrae, está leyendo la Biblia y rebusca, se mete en jardines y empieza a escuchar a aquel de allá, el de la profecía de allá, Maranata, no sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! Ya está liado. Ese es el melancólico.
empieza a rebuscar y al final se lía. Se lía su teología, se lía todo, se hace ineficiente, no puede tener un crecimiento adecuado. El flemático lo hace todo lento. Es capaz quizá de disponerse, mañana voy a empezar a leer la Biblia y ahora. Pero como es lento, se pone despertador a las 6, se levanta a las 7 menos cuarto de la tarde. Es lento, es indolente, es indiferente. Nunca se decide a alimentarse regularmente con la palabra de Dios ni a orar. ¿Estás viendo, verdad? Entonces, cuando vemos estos 9 superpoderes, no solamente yo contemplo un cuadro panorámico de lo que Dios quiere que seamos esos superhéroes que mi familia necesita, que mis compañeros de trabajo necesitan, que mi pueblo necesita, que mi ciudad necesita, que mi iglesia necesita, sino que también es un cuadro de lo que Dios quiere hacer de nosotros a pesar de nuestros temperamentos naturales. Pero debemos tener bien presente que serán inútiles todos nuestros esfuerzos por mejorarnos a nosotros mismos y lograr cualquiera de esos superpoderes en nuestra vida sin contar con el poder del Espíritu Santo. Por eso, escúchame bien y quiero terminar con esto. Aarón, no sé si puedes subir. Vamos a terminar cantando esta canción, pero quiero que la cantes con este entendimiento. Lo más importante en nuestra vida, escúchame bien, esto es algo que yo quiero perseguir, hermano, y te exhorto a que juntos persigamos esto. Lo más importante en nuestra vida es estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios que activa en nosotros esos 9 superpoderes que necesitamos imperiosamente. Y sabes, cuando terminaba de escribir esta enseñanza, estaba orando y me ha venido una pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Quizás tenemos la teoría en nuestra cabeza y sabemos muchos de nosotros cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero el Señor ha empezado a mostrarme y tengo otro mensaje para el domingo que viene. Vamos a descubrir cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Amén? ¿Te apuntas? Te animo a que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor. Quiero que le pidamos juntos esto. Hermano, cierra tus ojitos, apagamos las luces y quiero que esta canción sea un grito desesperado. Así como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Que nosotros pueda haber este grito desesperado, que nosotros le pidamos a través de esta canción a Dios, a su Espíritu Santo, a Jesús, que nos llene de su presencia. Amén. ¿Quieres cantarlo conmigo? Amén.